calentar la bomba calorimétrica. Y entonces, de la bomba calorimétrica, obviamente, como no es un solo material, no vamos a tener su calor específico. Lo que vamos a conocer en muchos casos es su capacidad calorífica, porque con la capacidad calorífica solo necesitamos una variación de temperatura para saber cuánto calor se absorbió o se liberó. Entonces, de la bomba calorimétrica tenemos que conocer la capacidad calorífica. Si la muestra que quemamos, digamos, ha calentado la bomba calorimétrica, con esto ya hacemos un primer cálculo del calor, digamos, absorbido por la bomba calorimétrica, con la fórmula que acabamos de mencionar. Está aquí arriba, con el número identificado con el número 6.13. En la fórmula 6.13 dice que Q es igual a C por delta T. C es la capacidad calorífica del calorímetro, de esa pieza, la bomba calorimétrica. Y delta T es la variación de temperatura que experimenta esa pieza. Con eso calculamos la primera cantidad de calor. La segunda cantidad de calor la calculamos con la fórmula que está arriba, identificada como el número 6.12, que dice Q es igual a masa por el calor específico de ese material por la variación de temperatura de ese material. ¿De qué material estamos hablando? En este caso nos damos cuenta que la bomba calorimétrica está rodeada de agua. Y entonces ahí vemos un termómetro. El termómetro sirve para determinar cuánto se incrementa la temperatura del agua o cuánto disminuye, dependiendo qué reacción ocurra. Pero como en la mayoría de los casos quemamos muestras, entonces las reacciones son exotérmicas, liberan calor. Ese calor liberado por la muestra que se quemó dentro de la bomba calorimétrica calienta la bomba calorimétrica. Quiere decir que la bomba calorimétrica absorbe una determinada cantidad de ese calor liberado. El resto del calor liberado lo absorbe el agua. Entonces el agua es clave porque el agua nos va a indicar cuál es la temperatura inicial y cuál es la temperatura final. Se supone que tanto la bomba calorimétrica como el agua llegan a la misma temperatura, por eso el termómetro está ubicado ahí. Y precisamente también hay un agitador para que el calor que esté ya liberándose de la bomba calorimétrica se distribuya uniformemente en el agua y no solo se quede pegadito al, digamos, el calor esté pegado al agua, o mejor dicho, esté calentando el agua que esté pegada o está pegado a la bomba calorimétrica, sino que todo el agua. En la mayoría de los casos se indica que son 2 kilogramos de agua o 2 litros de agua los que rodean en la bomba calorimétrica. Entonces, en muchos problemas, no sé si de este libro así vienen planteados los problemas, pero en muchos problemas, el calor liberado por una muestra quemada en la bomba calorimétrica calienta el calorímetro. Entonces se calcula el calor absorbido por el calorímetro con la fórmula C, que es capacidad calorífica por delta T. Y calienta el agua. Entonces hay que calcular el calor absorbido por el agua con la otra fórmula que les mencionamos. Y la suma de los dos calores, el calor absorbido por la bomba calorimétrica y el calor absorbido por el agua, fueron un calor liberado por una muestra que se quemó en el interior, ¿ya? Entonces, yo creo que el libro tiene errores en algunas partes y por eso no lo logramos ver con claridad aquí. Les voy a leer lo que está al final de la página 250 y para que vean que tiene errores. No sé si la edición, la 12ª edición o la 12 edición tiene ese error. Sería bueno que alguien me lo indicara, porque algunos que me han enviado problemas resueltos me dicen que es de la 12 edición. Yo tengo la edición 11. Por ejemplo, aquí en este ejercicio de práctica dice: una muestra de 1.922 gramos de metanol se quemó en una bomba calorimétrica a volumen constante
como consecuencia la temperatura del agua se elevó 4.20 grados centígrados. Entonces, cuando nos dice eso, nosotros tenemos que tener idea de cómo está en el interior de ese aparato que se llama calorímetro. Sabemos que hay ahí dos espacios importantes. Ya, la bomba calorimétrica es una y el otro espacio es donde está el agua, ocupado por el agua. Entonces aquí dice, como consecuencia la temperatura del agua se elevó 4.20 grados centígrados. Entonces debemos saber que tiene agua. Dice, si la cantidad de agua que rodea el calorímetro, y ahí se cortó, ahí está el error. No dice cuánto. Puede, eso es otra cosa. ¿Ah? Entonces aquí hay un error y por eso les digo, si la 12ª edición ya tiene corregido esto, entonces podemos ver con detalle que se está refiriendo a dos partes. Que el agua se calienta y hay 2 kilogramos de agua, y también se calienta el calorímetro que tiene una capacidad calorífica de 10.4 kilojoules por grado centígrado, perdón. Y luego dice, calcule el calor molar de combustión del metanol. Quiere decir que en las últimas dos líneas hace falta información, ahí está el error, y por eso no tenemos claridad de que se refiere a la bomba calorimétrica y nos da la capacidad calorífica, y el otro dato se refiere a una cantidad de agua que hay dentro del calorímetro. Entonces, por aquello que en la 12ª edición esté corregido el error pues me lo indican, ¿no? Muy bien, entonces, sí, diga. Fíjese que yo estaba revisando, yo tengo la 12ª edición y está completamente igual a la 11. Ya, entonces sí, el libro tiene muchos errores y como, bueno, yo no sé si la gente manda a decir que hay errores en tal parte. Yo, por ejemplo, encontré varios errores en la 7ª edición. Nunca mandé a decir nada, pero ya la 11ª ya tiene corregidos algunos de esos errores, pero este no. Este sí, aquí el error va. Entonces no deja bien claro cómo es el problema, pero realmente debemos entender que el calor liberado por el metanol calentó la bomba calorimétrica, de la cual nos dan una capacidad calorífica. Entonces ahí hacemos el primer cálculo del calor absorbido y nos indica que los calorímetros en términos generales tienen 2 kilogramos de agua, 2 litros de agua que rodean la bomba calorimétrica, y también nos indican entonces cuál fue el incremento de temperatura del agua, como en este caso. Entonces, por eso les hago la aclaración para que ustedes sepan que hay que hacer dos cálculos de Q, y precisamente por eso aquí en el libro ya el autor pone esas dos fórmulas, la identificada con el número 6.12, eso es para calcular el calor absorbido por el agua, y la fórmula identificada con el número 6.13 para, digamos, calcular el calor absorbido por la bomba calorimétrica, ya por la bomba, esa como ollita que está en el interior del agua. Bueno, aprovechando aquí que tenemos estamos ahí revisando el libro, entonces el anterior calorímetro es un calorímetro que no está sujeto a la presión atmosférica, ¿ya? Y entonces se le llama calorímetro a volumen constante, porque es una pieza, digamos, sellada, ¿ya? El volumen ya es fijo. La presión, digamos, que ocurre ahí dentro no está sujeto a la presión atmosférica. Mientras que este calorímetro, que también le llaman calorímetro de... bueno, voy a ver si recuerdo después qué nombrecito tiene pero digamos es un calorímetro que uno hace en el laboratorio con dos vasos de Duroport o dos piezas de Duroport. Aquí ustedes pueden ver ahí los dos vasos de Duroport que están cortados, ¿verdad? En este caso, debido a que no está sellado digamos, el aparato, entonces la presión atmosférica está, digamos, ejerciendo ahí su presión sobre
sobre el recipiente donde ocurre la reacción. Entonces quiere decir que la reacción aquí ocurre a presión constante. Entonces deben tener presente digamos, qué diferencia hay entre los dos calorímetros, que el otro es calorímetro a volumen constante y hay que hacer otros cálculos para calcular la entalpía. Mientras que aquí el calor liberado o absorbido en un calorímetro a presión constante nos está dando de una vez la entalpía. Aquí de una vez el calor liberado o absorbido es la entalpía, porque está a presión constante. Mientras que en el otro caso, el calor liberado o absorbido no es realmente la entalpía. Hay que hacer un cálculo para encontrar la entalpía. Y por eso ya habíamos leído en alguna ocasión una fórmula, que es digamos que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, que todavía no hemos entrado a ver. Pero quiere decir que hay que hacer una corrección para cambiar ese calor a la entalpía. Mientras que el calor liberado o absorbido en un calorímetro a presión constante, como en este caso, es de una vez la entalpía. Para que tengamos bien claro eso, que entonces con un calorímetro como este que estamos viendo aquí en la figura 6.9, ese calor liberado absorbido ya es la entalpía, porque está ocurriendo la reacción o el proceso a presión constante. En el otro caso no, nos está obligando a hacer otros cálculos para poder calcular la entalpía. Muy bien, aquí tenemos unos datos como los que ustedes, digamos, calcularon en el laboratorio. Dice aquí calores de algunas reacciones típicas medidos a presión constante. Entonces, en el laboratorio nosotros pudimos realizar la mezcla de ácido con base. Ahí se dio una reacción de neutralización y para las reacciones de neutralización ya se conoce cuál es ese calor, ¿ya? Entonces, cuando un mol de un ácido reacciona con un mol de una base, se liberan 56.2 kilojoules de energía. Cuando un mol de ácido es neutralizado por un mol de base, se liberan 56.2 kilojoules de energía. Entonces eso ya es bien conocido. No importa qué ácido o qué base se mezclen, no importa qué ácidos o base reaccionen, van a liberar siempre la misma cantidad de energía. ¿Cuánto? Un mol de ácido ya neutralizado o un mol de base neutralizada liberan 56.2 kilojoules de energía. Luego aparece en la segunda hilera el calor de ionización, ¿ya? Y ahí dice que el calor de ionización, para que un mol de agua produzca iones hidronio y iones hidroxilo, necesita de 56.2 kilojoules de energía. Es realmente todo lo contrario al calor de neutralización. Recuerden que una forma de representar a los ácidos es poner un protón, como está ahí, dice ion hidronio acuoso. Y una forma de representar las bases es poner iones hidroxilo. Entonces, lo inverso a esta reacción de ionización es la de neutralización. Vean, tiene el mismo valor numérico, pero tienen distintos signos. El calor de fusión, en este caso del agua, creo que ya lo habíamos mencionado, es 6.01 kilojoules por mol. Quiere decir que para fundir un mol de agua, ese mol de agua necesita absorber 6.01 kilojoules de energía. Luego tenemos el calor de vaporización y para que tengamos bien claro, evaporar un mol de agua es mucho más difícil que fundir un mol de agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que se requiere para evaporar un mol de agua es grande. De ahí el papel del agua como un regulador de la temperatura. Necesita absorber mucha energía para que el agua se pueda transformar de estado líquido a estado gaseoso. Quiere decir que un cuerpo, para poder sacar agua, nosotros los seres vivos, para poder transpirar, eso digamos, requiere mucha energía. ¿Ya? En lo que el agua está pasando de líquido a gas, salir del cuerpo, digamos, ¿verdad?
Eso le permite al cuerpo gastar mucha energía, que en el caso de que uno, digamos, para no elevar su temperatura, ese es un buen mecanismo, ¿no? Porque mucha temperatura se necesita para evaporar el agua, así se consume mucha energía, entonces así se evitan cambios bruscos de temperatura, porque el agua es un buen regulador de temperatura. Y en la última línea tenemos un calor de reacción, entonces siempre que nosotros pongamos a interactuar sustancias, provoquemos una reacción, es posible que en la reacción se libere energía, como en este caso, o bien se absorba energía. Entonces, con las reacciones, el calor de reacción puede tener signo negativo o signo positivo. En otros casos ya lo sabemos. Por ejemplo, las reacciones de combustión, ¿ya? Yo no he visto en ninguna parte, en ningún libro, un valor positivo. Todos los valores de combustión, todas las sustancias al quemarse, liberan energía. Entonces, es una cuestión clave que debemos conocer y debemos manejar. Entonces, les muestro esto porque todo esto, digamos, está digamos, dentro de la temática de termoquímica. En el inciso 6 tenemos la entalpía estándar de formación y de reacción. Entonces vamos, lo que les sugiero es que en primer lugar debemos aclarar bien los términos, aprendernos bien las definiciones para no tener complicaciones después con algunos problemas. ¿Por qué? Porque en algunos problemas, tal y como se plantea, lo que nos están como primero pidiendo es que sepamos qué es, por ejemplo, entalpía estándar de formación. Si no lo sabemos, por ahí empieza el problema. No sabemos cómo empezar a resolver el problema porque lo que quiere o requiere en primera instancia es conocer la definición. Entonces, en este caso, es importante saber qué es entalpía estándar de formación. Y la otra es la entalpía estándar de reacción. Quiere decir que son dos como definiciones que debiéramos de saber. Veamos la primera. Dice aquí que la entalpía estándar de formación, ¿verdad?, es la... Vamos a ver. Voy a leer todo el párrafo y de ahí vamos aclarando algunas cuestiones, ¿ya?, para dejar bien claro al final, digamos, lo que es la entalpía estándar de formación, ¿ya?, que como al centro de la página está la definición. Bueno, están al centro, pero dice, es el cambio de calor relacionado cuando se forma un molde compuesto a partir de sus elementos a una presión de una atmósfera. Entonces, ya debemos de tenemos que tener una idea de lo que es la entalpía. Y luego cuando habla de estándar, básicamente está hablando de condiciones. Entonces, cuando hablamos de condiciones, en muchos casos debemos de tener presente la temperatura. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura? 0 grados o 25 grados centígrados. En el caso de los gases, las condiciones estándar en el caso de temperatura es 0 grados centígrados. En el caso de la presión es una atmósfera de presión. Una condición estándar de presión es una atmósfera. Y cuando se habla de concentraciones, se habla de una concentración 1 molar. ¿Ya? Entonces vamos a leer. Dice, hasta ahora hemos aprendido que podemos determinar el cambio de entalpía de una reacción midiendo el calor absorbido o liberado a presión constante. Oigan, a presión constante. A partir de la ecuación 6.9 observamos que delta H también se calcula si conocemos las entalpías reales de todos los reactivos y productos. Sin embargo, como ya se ha mencionado, no es posible medir el valor absoluto de entalpía de una sustancia. Solo se determinan valores relativos con respecto de una referencia arbitraria. Esto es semejante al problema de los geógrafos que tratan de establecer la altura de montañas y valles. En vez de desarrollar una escala de altura absoluta, probablemente basada en las distancias desde el centro de la Tierra, de común acuerdo, todas las alturas y depresiones geográficas se expresan tomando como referencia el nivel del mar. Referencia arbitraria que se define como altura de 0 metros o pies. De manera semejante, los químicos han acordado un punto de referencia arbitrario para la entalpía. El punto de referencia al nivel del mar para todas las expresiones de entalpía
recibe el nombre de entalpía estándar de formación. Se dice que las sustancias están en estado estándar a una atmósfera. De ahí el término de entalpía estándar. El exponente, que es un cerito ahí, ya un cerito que tiene la H, dice, representa las condiciones estándares. Entonces, recuerden que H lleva un cerito, ya está haciendo alusión a condiciones estándares. Entonces debemos de tener presente que para empezar la presión tiene que ser de una atmósfera. Y luego dice, y el subíndice F indica formación. Entonces cuando tenemos ahí, lo que tenemos ahí entre paréntesis, dice delta H, un cerito arriba y una F abajo, se está refiriendo a la entalpía estándar de formación, ¿ya? Entalpía estándar de formación, cerito estándar y F formación. Por convención, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es cero. Por convención, la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es cero. Entonces, primera cuestión, digamos que tenemos que tener bien claro. Considera el elemento oxígeno como ejemplo. El oxígeno molecular O2 es más estable que la otra forma alotrópica del oxígeno, el ozono. Formas alotrópicas son las distintas formas en que se presenta un elemento en la naturaleza. Entonces el oxígeno tiene dos formas alotrópicas. ¿Por qué? Porque se presenta como oxígeno molecular y como ozono. Esas son las dos formas de la existencia de oxígeno en la naturaleza. De esas dos formas, el oxígeno molecular es la forma más estable, como lo dice ahí, ¿ya? El ozono a una atmósfera y 25 grados centígrados. Así que podemos escribir, dice, está diciendo que el oxígeno es más estable que el ozono, ¿ya? A una atmósfera de 25 grados centígrados. Así que podemos escribir entalpía estándar de formación del oxígeno igual a cero. Pero entalpía estándar de formación del ozono es igual a 142.2 kilojoules por mol. Entonces, ese valor nos está diciendo que para formar ozono a partir de oxígeno hay que gastar energía. ¿Cuánto? 142.2 kilojoules por cada mol de ozono que se vaya a producir, porque la entalpía estándar del oxígeno es cero. De manera similar, el grafito es una forma alotrópica del carbono más estable que el diamante, a una atmósfera y 25 grados centígrados. Por lo que tenemos, la entalpía estándar de formación del grafito es cero, y la entalpía estándar de formación del diamante es igual a 1.90 kilojoules por mol. En otras palabras, aquí, si yo quiero obtener diamante a partir de grafito, lo que tengo que hacer es gastar energía, porque el grafito tiene una entalpía estándar de cero, pero el diamante no. Se necesita 1.90 kilojoules para producir un mol de diamante a partir de grafito. Con base en esta referencia de elementos, ahora podemos definir la entalpía estándar de formación de un compuesto como el cambio de calor relacionado cuando se forma un molde compuesto a partir de sus elementos a una presión de una atmósfera. Entonces ahí tenemos la definición de lo que es la entalpía estándar de formación. Oigan bien los términos. Dice, es el cambio de calor. Entonces podemos decir que es el calor liberado o absorbido. Relacionado cuando se forma un molde compuesto a partir de sus elementos a una presión de una atmósfera. Entonces, si yo tengo una ecuación en donde estoy mostrando que se está formando un molde, un compuesto, a partir de sus elementos en sus formas más estables, entonces ese calor liberado o absorbido en ese proceso es lo que conocemos como entalpía estándar de formación. Pero las condiciones de temperatura son 25 grados centígrados y de presión una atmósfera. Si no está ocurriendo la reacción en esas condiciones, entonces no es entalpía estándar. Es entalpía, sí, pero no estándar, porque estándar se refiere a que la temperatura es 25 grados centígrados y la presión una atmósfera.
Dice además, en la tabla 6.4 se muestran las entalpías estándar de formación para varios elementos y compuestos. Vea el apéndice 2 para una lista más completa de valores de entalpía estándar de formación. Entonces, cuando nosotros tenemos que resolver un problema utilizando entalpías estándar de formación, debemos acudir a estos cuadros o estos apéndices de los libros donde se da a conocer la entalpía estándar de formación. Dice, observe que aunque el estado estándar no especifica una temperatura, oigan, observe que aunque el estado estándar no especifica una temperatura, siempre utilizaremos para el análisis de los valores entalpía estándar medidos a 25 grados centígrados, debido a que la mayoría de los datos termodinámicos se recaban a esta temperatura. Quiere decir que estrictamente hablando solo corresponde a una presión de una atmósfera, pero ya se ha generalizado que cuando hablamos de condiciones estándar también estamos hablando de una temperatura de 25 grados centígrados. Y más adelante, cuando veamos lo de termodinámica, nos va a decir que la concentración estándar es 1 molar. Ya si es menor o mayor, ya no es una condición estándar. En la parte final de esta página, estamos en la página 254, dice en el tema de la revisión de conceptos, ¿cuál de las siguientes opciones no tiene una entalpía estándar de formación igual a 0 a 25 grados? Entonces la clave es que nosotros tenemos que saber cuáles son las formas más estables de los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el nitrógeno, empecemos con el nitrógeno. ¿Cuál es la forma estable del nitrógeno a 25 grados centígrados? Pues la forma estable del nitrógeno a 25 grados centígrados es nitrógeno molecular gaseoso, tal y como está ahí. De tal cuenta que la entalpía estándar de formación del nitrógeno ahí es 0, porque esa es la forma más estable del nitrógeno. La forma más estable del cobre es ser sólido a 25 grados centígrados, de tal manera que la entalpía estándar de formación del cobre es 0 también. ¿Cuál es la forma más estable del mercurio a 25 grados centígrados? Ahí dice mercurio sólido. Sí, pero nosotros sabemos que a 25 grados centígrados el mercurio no está sólido, está líquido, lo podemos comprobar en un termómetro. ¿Ya? Si nosotros estamos a 25 grados centígrados, nos damos cuenta que el mercurio es líquido, no es sólido a 25 grados centígrados, ¿ya? Por eso lo utilizamos en los termómetros. Él se dilata, pero ya es líquido. Él se dilata con la temperatura, pero es líquido a 25 grados centígrados. De tal manera que si yo tengo mercurio sólido, esa no es la forma más estable del mercurio. Por lo tanto, su entalpía estándar a 25 grados centígrados no es 0. Para el caso del hidrógeno, ¿cómo se encuentra el hidrógeno o cuál es la forma más estable del hidrógeno? La forma más estable del hidrógeno es exactamente como está ahí, ya hidrógeno molecular en estado gaseoso. Así está el hidrógeno, ese es el hidrógeno más estable a 25 grados centígrados, un gas. Y finalmente tenemos al yodo, dice yodo sólido. Si vamos a buscar yodo, el yodo es sólido a 25 grados centígrados, de tal manera que la forma más estable del elemento yodo a 25 grados centígrados es sólido, de tal manera que la entalpía estándar de formación ya del yodo es 0 en este caso. Entonces, todos los que tienen 0 de entalpía estándar de formación son las formas más estables de esos elementos a 25 grados centígrados. Entonces, el nitrógeno, el cobre, el criptón se nos pasó, se me pasó el criptón es gas a temperatura ambiente, criptón, hidrógeno y yodo. El único que se sale es el mercurio, porque el mercurio no es sólido a 25 grados centígrados, sino líquido. Y ahí tenemos un cuadro con las entalpías estándar de formación de muchas especies. Por ejemplo, ahí dice la entalpía estándar de la plata en estado sólido es 0. Pues sí, es la forma más estable de la plata. Si hay otras formas de plata, no pueden tener entalpía estándar de formación de 0, porque la forma más estable es sólido, ¿ya? Luego tenemos algunos compuestos como el cloruro de plata,
Luego está el aluminio otra vez, que dice tiene entalpía estándar de formación de 0, porque el aluminio es sólido a temperatura ambiente. Y así se continúa con una lista que, como dice el libro, está, digamos, más amplia. Hay una lista más grande al final en el apéndice del libro o de los libros de química. Para poder resolver problemas con en este tema, conociendo esta temática de las entalpías estándar de formación y específicamente con la fórmula, entonces aquí tenemos en fondo azul al final de la página 255, identificada con el número 6.18, la fórmula para calcular la entalpía estándar de reacción. Es decir, el calor liberado o absorbido en una reacción, pero aquí están que la entalpía estándar es 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Si ocurre en otras condiciones, hay que hacer un cálculo para, digamos, encontrar el verdadero valor de esa energía. Entonces, si aquí lo hacemos, estamos diciendo que esto está referido a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Ahí la fórmula dice que es la sumatoria de N por la entalpía estándar de formación de los productos. Entonces, a veces decimos, debemos de conocer las entalpías estándar de formación de los productos. ¿Qué tenemos que hacer? Según esto, sumarlas. Y a esas entalpías estándar de formación de los productos le tenemos que restar la sumatoria de las entalpías estándar de formación de los reactivos. ¿Qué hacen N y M en estas fórmulas? N y M en estas fórmulas son importantes porque nos están haciendo referencia al balanceo de una ecuación. Recuerden que cuando tenemos que echar mano de una ecuación química, lo primero que tenemos que verificar es que esté balanceado. Y si no, pues hay que balancearla. ¿Por qué? Porque en muchos cálculos es fundamental que la ecuación esté balanceada porque tenemos que utilizar los coeficientes. En este caso tenemos que utilizar los coeficientes. Quiere decir que si por error una ecuación no está balanceada y ustedes no la terminan de balancear, o por lo menos no la revisan y se dan cuenta que no está balanceada y utilizan esos números, caen en un gravísimo error, porque esos números se están refiriendo a coeficientes. Entonces tenemos que porque las entalpías estándar de formación, tal y como lo podemos ver aquí por ejemplo, para que se forme un mol de cloruro de plata a partir de plata en estado sólido y a partir de cloro en estado gaseoso, porque esas son las formas más estables de esos elementos, se liberan 127 kilojoules en la formación, pero se llama entalpía estándar de formación. Para que se forme un mol de cloro de plata, en la formación de un mol de cloro de plata a partir de plata y de cloro, se liberan 127.0 kilojoules de energía. Voy a tomar uno con número positivo. Por ejemplo, ahí tenemos el yoduro de hidrógeno, HI gaseoso, del lado derecho. HI gaseoso. Entonces, para formar un mol de yoduro de hidrógeno en estado gaseoso, debemos agregar o se tiene 25.9 kilojoules de energía. Para formar un mol de yoduro de hidrógeno molecular en estado sólido, se deben gastar 25.9 kilojoules. Otro dato
4 kilojoules de energía. Son procesos endotérmicos. Y todos los que tienen signo negativo son procesos exotérmicos. Se libera energía, no requiere. Entonces nosotros necesitamos hacer eso. Conocer los datos, sustituir los datos en la fórmula y de esa manera calcular lo que puede ser la energía o el calor de reacción, o bien podemos calcular la entalpía estándar de formación de alguno de los que aparecen en la ecuación, ya sea un reactivo o un producto. Recuerden que cuando tenemos una fórmula debemos contar con todos los datos menos uno. ¿Qué dato no vamos a tener? Eso ya lo veremos cuando nos den un problema. Puede ser que no tengamos la entalpía de reacción y eso haya que calcularlo, o bien nos dan la entalpía de reacción y entonces tenemos que conocer la entalpía estándar de formación de algún producto o la entalpía estándar de formación de un reactivo. Pero me tiene que faltar un dato que es el que yo voy a calcular. No me pueden hacer falta dos porque no se puede resolver una ecuación a menos que utilicemos ecuaciones simultáneas. Ya de lo contrario no se puede resolver. Luego aquí viene el método directo, ¿ya? Y luego viene el método indirecto. Cuando hablamos del método indirecto, estamos hablando de la ley de Hess, ¿ya? Nosotros podemos utilizar varios procedimientos para calcular el calor liberado o absorbido en un determinado proceso físico o químico, pero conociendo ecuaciones termoquímicas y manipulándolas como se puede hacer con las ecuaciones, podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas. Entonces nosotros podemos calcular entalpías para una determinada. No conocemos su entalpía, entonces a eso le llamamos método indirecto y se conoce como ley de Hess. Entonces la voy a leer aprovechando que estamos haciendo una revisión de los contenidos de este libro, así mañana nos dedicamos a resolver ejercicios. Dice: la ley de Hess se enuncia como sigue: cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo independientemente de que se efectúe la reacción en un paso o en una serie de pasos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya conocemos lo que hemos dicho aquí en este curso, que es el mecanismo de reacción, que es una descripción detallada de cómo ocurre una reacción química, no es un simple resumen. Las ecuaciones que nosotros conocemos son simples resúmenes. ¿Por qué? Porque solo decimos con qué empezamos y con qué terminó. Pero ¿qué pasó de por medio? No hay ninguna descripción, solo hay inicio y final. Mientras que en una reacción química, en muchos casos hay, mejor dicho, en un mecanismo de reacción, en muchos casos hay mucho detalle. Con todo el detalle posible se puede describir una reacción química. No solo decir, con esto empezamos y con esto terminamos. No. Por lo tanto, entonces, conociendo mecanismos de reacción y sabiendo manipular reacciones, nosotros podemos calcular valores de delta H. Veamos una primera muestra. Ya. En la página 258 tenemos dos ecuaciones, la del inciso A y la del inciso B. Dice la del inciso A que el carbono, como grafito, al reaccionar con el oxígeno del aire, nos produce CO2 y se liberan 393.5 kilojoules por mol. Entonces voy a aprovechar esta ecuación termoquímica. Recuerden que una ecuación termoquímica se llama ecuación termoquímica porque es una ecuación como la que ya conocemos, pero nos da el valor de delta H, la variación de entalpía. Entonces aquí dice que el delta H es de menos 393.5 kilojoules por mol. ¿Qué significa ese número? Significa que para formar un mol de CO2
o en la formación de un mol de CO2 se liberan 393.5 kilojoules de energía. Eso lo acabamos de ver antes, se llama entalpía estándar de formación. Quiere decir que ese 393.5 kilojoules por mol con signo negativo es la entalpía estándar de formación del CO2. ¿Por qué? Porque se está formando un mol de CO2 a partir de sus elementos. ¿Qué elementos constituyen el CO2? Carbono y oxígeno. Y aquí está carbono y oxígeno en sus formas más estables. La forma más estable del carbono es el grafito y la forma más estable del oxígeno es el O2. Por lo tanto, ese número corresponde a la entalpía estándar de formación del CO2. En el inciso B, tenemos que el monóxido de carbono gaseoso, al reaccionar con el oxígeno gaseoso, también produce CO2. En esa segunda ecuación no podemos decir que la entalpía estándar de formación del CO2 es de menos 283 kilojoules por mol. ¿Por qué? Porque no es entalpía estándar de formación. ¿Por qué? Porque no se está formando CO2 a partir de carbono y de oxígeno, que esa es una condición. Entonces, aprenderse la definición es clave. Entalpía estándar de formación es el calor liberado o absorbido cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus formas más estables. En esta segunda ecuación se está formando porque el monóxido de carbono no es un elemento. Ahí sé que el monóxido de carbono no es un elemento. El oxígeno sí, pero no el monóxido de carbono. Por lo tanto, entonces ahí tenemos dos ecuaciones en las que puede producir monóxido de carbono y oxígeno, que sería la inversa de uno de esos dos, ¿ya? La inversa de uno de esos dos. Entonces, en la inversa de uno de esos dos, nosotros nos damos cuenta que el valor numérico más oxígeno da dióxido de carbono y se liberan 283 kilojoules de energía. Mientras que si invertimos la ecuación, ahora decimos CO2 produce monóxido de carbono gaseoso y oxígeno gaseoso, delta H es igual a más 283.2 kilojoules por mol. A esto le conocemos como segunda ley de la termoquímica, ¿ya? Si el delta H de un proceso, ya que lo conocemos, el delta H del proceso inverso tiene el mismo valor numérico, pero entonces, si le seguimos a este proceso, ¿ya? Entonces, con esos dos sectores yo quiero encontrar, o mejor dicho, monóxido de carbono. Con las dos ecuaciones A y B, yo quiero conocer la entalpía estándar de formación del monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es eso de entalpía estándar de formación? Entonces vamos a repasar otra vez. Veamos la ecuación D, la ecuación D que aparece ahí. En la ecuación D nos damos cuenta que el grafito, al reaccionar con el oxígeno gaseoso, produce monóxido de carbono gaseoso. Y de acuerdo al procedimiento que se aplicó aquí, conocemos el valor de delta H. Quiere decir que con estas dos ecuaciones A y B, yo puedo calcular un tercer valor de delta H, que es la entalpía estándar de formación del monóxido de carbono. Si eso, digamos, no lo encontraba en los libros, se lo puedo calcular de esta forma. A eso, el cálculo de delta H, método indirecto, el cálculo de delta H. Entonces, el cálculo de delta H lo puedo hacer aplicando la ley de Hess. En pocas palabras, ¿qué tengo que hacer? Conocer ecuaciones con sus valores de delta H
para que no le conozco su valor del pH, porque me interesa un determinado compuesto. En este ejemplo concreto, y lo podemos retomar el día de mañana, estamos hablando del monóxido de carbono. Si a mí me interesa conocer la entalpía estándar de formación del monóxido de carbono, con esas dos ecuaciones A y B lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Manipularlas. Mañana vamos a hablar de eso para continuar con este tema. Entonces, continuamos mañana, jóvenes. Una pregunta para alguien que sigue ahí. ¿Todavía están recibiendo laboratorios de algún curso? No, ya no. Ya no, Deli. Sí, Muy bien. Muchas gracias. Muy mal. gracias, Inge, buen día. Bueno, si el auxiliar me envía las calificaciones del laboratorio, yo completo el cuadro y ya se los idea de la zona